Vamos a orar antes de empezar. Señor, en el nombre de Jesús, te doy las gracias. Te ruego, Señor, que fluya tu unción, tu espíritu. Que realmente, Señor, este pueda ser un estudio, Señor, que sea respaldado con tu poder, que no sea solo mente, que no sea solo conocimiento, sino que nos traiga libertad. Como dice tu palabra, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Danos sabiduría, lucidez, Señor, para que tu palabra se abra a nuestro corazón, nos dé libertad, nos dé sanidad, Señor, y estas maldiciones puedan ser rotas y nos dé conciencia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos viendo los traumas, ¿cierto?, que pueden causar maldición. Y el viernes pasado hice una breve introducción de lo que íbamos a ver hoy día de los traumas por abuso sexual. Ya vimos los verbales y los físicos, ¿cierto?, especialmente de los padres a los hijos o cónyuges o cualquier tipo de maltrato verbal o físico. También vamos a ver los abusos sexuales. Para eso vamos a abrir 2 de Samuel 13:12. 2 de Samuel 13:12. Segunda de Samuel 13:12 dice: ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas fuerza, porque no se ha de hacer así en Israel, no hagas tal desacierto. Vamos a ver hasta el 14. Dice: porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Ruégote pues ahora que hables al rey, pues no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, antes pudiendo más que ella, la forzó y se echó con ella. Vamos a leer igual el versículo 15. Y después la aborreció Amnón de tal grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Vamos a ver el versículo 19 al 20. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó su ropa de colores de que estaba vestida, y puestas sus manos sobre su cabeza se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no pongas tu corazón en este negocio. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se puso muy enojado. Mas Absalón no habló con Amón, ni malo ni bueno, bien que Absalón aborrecía a Amón, porque había forzado a Tamar su hermana. Y aconteció, pasados 2 años, que Absalón tenía esquiladores. Bueno, y ahí ya sabemos cuál es la historia. Quiero analizar algunos aspectos de esta terrible historia, ¿cierto?, que nos pueden servir. Primero quiero revisar otros pasajes para que los tengamos, ¿cierto?, en la memoria. Que en el mismo capítulo 13, aquí está, era muy astuto. Aquí está. Versículo 4 dice: y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas así enflaqueciendo? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. ¿Ya? Y ahí el tío le da una estrategia bastante macabra, ¿cierto?, para poder tener intimidad con ella. ¿Ya? Eso. El punto que quiero que vean es que la Biblia dice de que la amaba. Incluso lo dice en este pasaje que acabamos de leer, y en el otro pasaje anterior dice de que el odio con que la aborreció después de haberla violado, ¿cierto?, fue más grande que el amor que había sentido por ella. Entonces, el primer punto es que no porque haya un sentimiento amoroso, ¿verdad?, significa que no puede haber una violación o un abuso sexual. Ejemplo: hay muchos abusadores que dicen enamorarse de sus víctimas. Como por ejemplo vemos este hombre, ¿cierto?, que vio de que era hermosa, de que era virgen, ¿cierto?, y esta situación apetecible, ¿cierto?, en cierta manera para él, ¿cierto?, fue lo que lo llevó a enamorarse de ella hasta el punto de enfermarse físicamente y enflaquecerse.
no era algo que él estaba inventando, sino que realmente estaba enamorado, sus sentimientos lo llevaron a perder el apetito, perder peso, incluso hasta una depresión. O sea, enamorado pero total, ¿cierto? A tal punto que tenía incluso hasta algunas consecuencias físicas. Estaba enamorado. Ahora, la raíz de ese enamoramiento, ¿cierto?, era un deseo lujurioso, ¿ya? Entonces, se hace, ¿cierto?, una trama, pero el tema que quiero que vean de que cuando se ha investigado muchos de los abusadores, ya sea de niños, ¿cómo se llama?, o de mujeres, ¿cierto?, o de quien sea, muchos dicen haberse enamorado, incluso en otro tipo de perversiones, con muertos y cuantas otras cosas más. Dicen sentir un amor, sentir un sentimiento tan poderoso y tan noble, entre comillas, que es lo que se está tergiversando ahora con todo este mover de ¿cómo se llama?, LGTBI o de la ideología, ¿cómo se llama?, de género, ¿cierto? Donde vemos, por ejemplo, discursos de psicólogas jóvenes, ¿cierto?, que incluso llegan a proponer que el sentimiento de un pedófilo de enamorarse de un niño es genuino, respetable y noble, ¿cierto? Denme un segundo, por favor. Ya, entonces nos encontramos, ¿cierto?, con este caso de este, ¿cómo se llama?, enamoramiento, y que no porque hayan sentimientos nobles, eso me libra de haber cometido un abuso. ¿Ya? Entonces, nos encontramos con, ¿cómo se llama?, ese primer punto. Segundo punto, este caso pasó en familia. Y justamente uno de los mayores campos donde, o sea, se producen los abusos es dentro de la familia. Un familiar o un conocido, incluso dentro de las mismas casas de las víctimas. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto?, una maquinación justificada por este sentimiento de amor, ¿cierto?, entre comillas, ¿cierto? Y ojo, de que es un sentimiento muy noble. Yo tuve, hace años atrás, ¿cierto?, una chica dijo, ¿cómo Dios va a prohibir, ¿cierto? O sea, dijo, yo creo que no estoy en fornicación con mi pareja porque nos amamos y tenemos intimidad sexual con amor. Entonces, ¿cómo Dios va a ver eso como algo malo? Entonces eso es malo porque es pecado. Por muy noble, lindo el sentimiento que me haga sentir pleno o plena, lleno, llena, ¿cierto? Y que yo sienta que me ama, que sana mis heridas del pasado, quizás de otros abusos, el sexo fuera del matrimonio o de los parámetros que Dios ha establecido es pecado. ¿Amén? Entonces, así también es el abuso sexual. Entonces, este abuso ocurre en el entorno familiar y la mayoría de los casos de abuso sexual ocurren en el entorno familiar. Especialmente, bueno, los que llevan más tiempo de una maquinación, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que aquí vemos de que, por ejemplo, hay, ¿cierto?, un detalle importante, de que este hecho se podría haber evitado. Porque Absalón, cuando llega su hermana, ¿cierto?, en el versículo 20, cuando llega ella mal, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, con el vestido, ¿cómo se llama?, rasgado, ¿cierto?, y todo lo demás. Él, lo primero que le pregunta, ¿ha estado contigo tu hermano, ¿cómo se llama?, Amnón? ¿Cómo él sabía eso? ¿Cómo él intuyó eso? Porque probablemente ya sabían que él estaba enamorado de ella, que estaba enfermo por ella, entonces nadie hizo nada, nadie puso un atajo. Nadie dijo, oye, nadie tiene que habérselo comentado al rey, o nadie dijo, oh rey, ¿sabes qué? Está pasando esto y esto otro. Entonces vemos de que hay una dejación familiar, una vista gorda en la familia. Y nosotros no podemos hacer vista gorda de estas cosas que son evidentes. Nosotros tenemos que entender las señales que muchas veces en nuestros hijos o nosotros mismos muchas veces dimos si hemos sido víctimas de algún, abuso sexual. Temor, un temor repentino, el no querer estar solo con una persona. Cuando una persona se pasa de cariñoso con un niño, ¿cierto?, o con una niña, ¿cierto?, más de lo normal, ¿cierto?
¿Qué más? Por ejemplo, algún trastorno en los esfínteres del niño, y muchas cosas así, que no significa que todas estas cosas sean un abuso sexual, pero podrían ser un indicio de. ¿No? Entonces, si solo un indicio de, nosotros como familia no podemos hacer la cosa. O sea, uno no puede hacer la vista gorda, porque hay dos maldiciones cuando ocurre dentro del seno familiar, y pueden haber tres. Hay dos maldiciones. Primero, que la familia no cubrió a ese familiar que fue víctima de un abuso como debería haberlo hecho. Hay situaciones que son desgraciadamente inevitables. Por mucho que uno cuida a la familia, cierto, que esté pendiente, hay algunas situaciones que son imprevistas, pero la mayoría de los casos no. ¿Ya? O sea, hay hijas de mamás que han sido abusadas, tocadas por el padrastro, ¿cierto?, en la misma casa donde está la mamá, por años. Entonces, ¿cómo no ver un cambio en el hijo? ¿Cómo no ver un indicio en el hijo? ¿Entiendes? Y eso es porque muchas veces estamos centrados en otras cosas, muchas veces lidiando con nuestros propios traumas, muchas veces, con nuestros propios problemas familiares, con nuestros propios problemas con nuestro cónyuge, etcétera, etcétera. Entonces, como estamos lidiando con todas esas cosas, nos descentramos muchas veces de cosas que deberían ser evidentes. Entonces viene una maldición de desprotección, de una desconfianza a la autoridad, porque la autoridad que me debería cubrir no me cubrió. Entonces viene una desconfianza no solamente hacia los hombres, sino a cualquier tipo de autoridad. Y me cuesta sujetarme, y me cuesta sujetarme a Dios, porque creo que Dios me va a dañar, me va a traicionar o no me va a proteger. ¿Amén? Entonces puede venir una maldición. Ahora, también viene otra maldición que obviamente es propia del abuso sexual, donde hay una contaminación demoníaca, ¿cierto?, en la sexualidad de la persona. Y la sexualidad de la persona, ¿cierto?, es bastante importante, porque cuando hay un trastorno o un abuso, ¿cierto?, o cualquier otro tipo de maldición que pueda haber, ya sea por pecados de uno, de los antepasados, etcétera, etcétera, o por la perversión que hay en el mundo, ¿cierto?, la sexualidad sana que Dios implantó en el hombre y la mujer para que tuviera una conexión con lo físico y lo almático, incluso lo espiritual en el matrimonio, se desconecta. Porque hay un daño, hay un trastorno, se rompe esa conexión normal, creacional que debe tener el alma con el sexo o con la sexualidad de la persona. Se desunen, y de ahí sale todo este tema de la ideología de género, ¿cierto? Aunque el meollo del asunto es estar centrado en uno mismo y buscar, ¿cierto?, el placer que quiero, pero hay casos donde hay una distorsión. Por ejemplo, hay gente de que físicamente es hombre, pero realmente se siente mujer, o físicamente es mujer y realmente se siente hombre. Y eso no es justificación. Esa persona que es un hombre y que se siente mujer es un hombre. Y esa persona que es mujer y se siente hombre es una mujer. Pero hay una desconexión, hay un trastorno, ¿cierto?, que desconecta, ¿cierto?, o desconecta el factor creacional entre la conexión, valga la redundancia, entre la sexualidad y el alma. ¿Amén? Entonces hay una desconexión de identidad, y ahí sale la identidad de género. Nuestra identidad de género debería estar, ¿cierto?, determinada de una manera importante por nuestro ADN, porque todo nuestro cuerpo está determinado por si soy hombre o soy mujer, el funcionamiento de mis hormonas, cómo son mis músculos, cuál es la cantidad de sangre que tengo, cuál es el funcionamiento de mis órganos, cuál es el tamaño de mis huesos, cuál es la forma de mis huesos, muchas cosas que nos definen y nos identifican y nos diferencian. Y las hormonas regulan el alma, ¿me entienden? Y el alma regula las hormonas. Entonces, nosotros tenemos que ver de que cuando ocurre un abuso sexual se produce una desconexión, que en algunos casos se produce un aborrecimiento a la sexualidad natural con que fui concebido. Porque por causa de esa identidad perdí la inocencia, fui forzado, fui manipulado, etcétera, etcétera. Y hay otro aspecto importante del abuso sexual, amados,
que donde más entra esta contradicción, ¿cierto?, dentro de la mente, es que cuando una persona es abusada, nosotros tenemos que entender de que Dios hizo la sexualidad justamente como les explicaba, para que hubiese una conexión entre la sexualidad física, ¿cierto?, lo que soy físicamente en mi área sexual, que soy lo mismo en el área del alma. Eso viene unido creacionalmente. Es lo mismo, la sexualidad física y la sexualidad de mi sentir es lo mismo. Amén. Es exactamente lo mismo. Pero cuando hay un trastorno, algo que no debería pasar, ¿cierto?, ya sea generacionalmente, por el pecado en sí mismo, por nuestra naturaleza pecaminosa, hay una desconexión. Pero creacionalmente deberían ser una misma cosa. Entonces, cuando yo tengo un acto sexual, ¿cierto?, de una forma dentro de los parámetros de Dios, en el matrimonio, consensuado, donde hay amor, etcétera, etcétera, todos nosotros sabemos que tenemos zonas erógenas, etcétera, etcétera, y que nuestros órganos sexuales fueron creados, y creacionalmente nuestros órganos sexuales están hechos para sentir, ¿cierto?, y poder provocar estímulos sexuales. Amén. Para poder llegar, ¿cierto?, para poder llegar a tener una relación sexual plena. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en el abuso sexual, mientras se está produciendo el abuso, ya sea de una manera violenta o de una manera manipuladora, ¿qué es lo que pasa? Se hace forzosamente una desconexión de lo que está sintiendo mi alma con lo que está sintiendo la parte física. Y hay un choque, porque la parte física, dentro de todo, aunque sea muy violento, aunque quizás en los casos más extremos no, pero aunque sea con cierta violencia o con manipulación, hay una estimulación de los órganos sexuales que producen hormonas, ¿cierto?, al ser estimulados, que se liberan en el cuerpo para producir algún grado de satisfacción, las cuales se contraponen al alma. Acuérdense que yo les he explicado que las hormonas están ligadas al alma. Podríamos decir en cierta manera que es una de las manifestaciones más potentes físicas de la espiritualidad del alma o de la naturaleza espiritual del alma. Entonces hay una contrariedad, porque el alma no siente placer, siente temor, se siente manipulado, se siente con miedo, etcétera, etcétera, pero el estímulo, aunque sea poco lo que se siente, porque el alma lo opaca, pero hay algún estímulo y un grado de satisfacción, porque es físico, no es algo que quiera la persona sentir satisfacción, pero lo siente, pese a que lo que está viviendo es terrible. ¿Entienden? Entonces, por eso, entre otros casos, nos encontramos muchas veces con el síndrome de Estocolmo, que muchas veces se da en casos de abusos sistemáticos y que tienen que ver muchas veces con la manipulación, ¿cierto? Entonces, eso es una contradicción, porque hay una separación del alma de la sexualidad, y ahí se puede producir una desviación o un grado de contaminación demoníaca, ¿ya?, donde esa alma rota puede ser ocupada, ¿cierto?, por un demonio, o potenciada salida por un demonio para crear una personalidad. Y esta es otra parte más de esta, maldición, ¿cierto? Y como otra parte más, ¿qué pasa? Nuestra mente está hecha para protegerse. Nosotros tenemos un instinto de autosupervivencia. Por ejemplo, si yo toco algo, que me quema, tengo un reflejo automático que no pasa por mi cerebro, que saca la mano. Después que saco la mano, yo recién empiezo a sentir el dolor. Cuando siento el dolor, mi mente conecta que poner la mano ahí me genera un daño. Por lo tanto, evito hacerlo. Por ejemplo, yo como kinesiólogo, una de las cosas que tengo que hacer en las rehabilitaciones muchas veces es que la gente ya tiene bien su extremidad, o su pierna, o su rodilla, su codo, su brazo, ¿cierto? Pero especialmente pasa con las piernas, y siente temor al caminar, siente temor al pisar, pero físicamente puede hacerlo. Dice, es que siento que se me sale la rodilla. Entonces yo le tengo que explicar, no se le va a salir, porque para que se le salga le tengo que cortar todos los ligamentos, le tengo que cortar todos los tendones, le tengo que cortar músculos, tengo que cortarle la cápsula sinovial, ¿cierto? Tengo que tomar los huesos, y aún así tendría que hacer una tremenda fuerza para que se le saliera la rodilla, por ejemplo. Pero siento un temor, ¿cierto? Entonces, yo tengo que
rehabilitar, ¿cierto? Esa sensación, ¿cierto? Para que pueda volver a tener, ¿cómo se llama? Una confianza. Entonces, ocurre de que cuando el cuerpo se autoprotege, entonces como siento ese temor, ¿cierto? Cojeo, o no quiero caminar, o no quiero pisar, o evito hacer lo que yo creo que me va a hacer un daño por causa de la lesión que tuve, ¿cierto? Así también pasa en nuestra mente, que es más compleja todavía que lo físico. Entonces nuestra mente, para autoprotegerse, muchas veces lleva cosas al subconsciente, ¿cierto? Lo saca de la conciencia, pero no porque estén en el subconsciente o en el inconsciente, quiere decir de que no tengan influencia sobre nosotros. Pasan un montón de procesos en nuestro cuerpo inconscientemente, en nuestra mente, pero tienen bastante influencia sobre nosotros, ¿cierto? Entonces, se autoprotege, y en esa autoprotección, ahí hay una fragmentación del alma, porque esa parte del alma que fue herida se fragmenta, se rompe, se corta, se esconde, se rompió, se salió del alma, se salió de mi identidad, de mi ser, porque es una forma de protegerse, de evitar el dolor, y eso no es solo no recordar, aunque hay casos donde hay amnesia, ¿cierto? No es solo el no recordar, sino muchas veces disfrazarlo de algo lindo. Yo una vez conversé con una chica que había sido, abusada por un amigo, en su familia, ¿cierto? Desde los 6 años hasta como los 11, ¿cierto? Entonces ella dijo, a mí igual me gustó. Entonces yo le dije, es que no. Es que sí, es que eso es obvio porque hay una estimulación muy temprana, pero hay una estimulación. Pero no hay nada consensuado de un niño de 8, 9, 10, 11, 12 años en el tema sexual. No hay nada consensuado, porque su mente, su cuerpo, sus hormonas, sus procesos mentales, las áreas de su cuerpo encargadas de la sexualidad, no están maduras. Las áreas de su cerebro de decisión en áreas tan profundas como la sexualidad o otras cosas que tienen tanta trascendencia como esa, no están maduras y no puede hacer una decisión subjetiva, sino que es muy manipulable, porque todavía no tiene áreas cerebrales anatómicas desarrolladas para poder tener la madurez suficiente de tomar una decisión que alguien pueda decir realmente quiso hacerlo, porque físicamente no tiene esa capacidad, que es lo que nos intentan engañar, ¿cierto? Diciendo de que el niño puede hacerlo de los 3, 4, 5 años, y no puede porque no tiene esa capacidad de tomar ese tipo de decisiones. ¿Me entienden? Por ejemplo, mi hijo de 3 años y medio, yo le digo, no saltes de ahí porque te puedes caer y te puedes golpear. ¿Por qué se lo tengo que decir yo? Si él tuviese 20 años, yo digo, si él quiere saltar, saltará. Él sabe si se dobla el pie o no, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad de medir las consecuencias de lo que hace. Su cerebro no tiene esa capacidad. Su corteza frontal, que es la que inhibe y la que participa en este tipo de decisiones, no está madura. Está todavía en un proceso de desarrollo que empieza a culminar, y uno podría decir que tiene un comienzo de culminación desde los 13, 14 años. No está culminada totalmente, hasta como los 20 y tantos años, pero ya tiene cierto proceso de que ya empezamos a entrar en un proceso donde empieza una maduración. Entonces, por eso se lo tengo que decir yo. Entonces, ¿él qué hace? Salta. Por ejemplo, o cosas más profundas que son más complejas, que tienen un grado cortical o un grado consciente más profundo. Por ejemplo, decidir qué comer y qué me hace bien para la salud. Si yo le pongo a él fruta y le pongo dulces, se va a comer todos los dulces. Y aunque le duele la guata, va a seguir comiendo, va a seguir comiendo, va a seguir comiendo, va a seguir comiendo y va a seguir comiendo. Y probablemente cuando no coma es cuando ya tenga hasta aquí todo, ¿cierto? Y sienta ganas de vomitar. Entonces no tiene esa capacidad. No la tiene ni a los 3, ni a los 4, ni a los 5, ni a los 6, ni a los 7, ni a los 8, ni a los 9, ni a los 10, ni a los 11, ni a los 12, ni a los 13. Incluso podríamos decir que ni a los 14, ni a los 15 tampoco está totalmente desarrollada. Porque un joven o un adolescente de 13, 14 años, por ejemplo, cree que si a él no lo obligaran a estudiar, no estudiaría. ¿O no? ¿Cómo se llama? Sería un vago.
porque es una situación cognitiva más profunda todavía, de relacionar mi futuro, lo que va a pasar, lo que me conviene, y todavía no tiene esa madurez para medir ese grado de consecuencias. Entonces, si no hubiese un sistema gubernamental o en la familia que lo obligara a estudiar, ¿cierto?, a formarse, no lo haría. Y nosotros vemos de que cuando los jóvenes tienen esa oportunidad, ¿cierto?, o no tienen la oportunidad de estudiar, dicen, están más felices, pero terminan delinquiendo o después, en su adultez, pagando las consecuencias porque la vida les enseña que la vida no es como ellos pensaban. Que se tienen que meter a un sistema en el cual deben trabajar para sobrevivir, si no van a morir de hambre. Entonces se ven obligados y forzados. Entonces, si no tiene esa capacidad es porque cognitivamente todavía está en un desarrollo, un proceso que puede que esté terminando a los 21 años, dependiendo de cada persona. Algunos terminan de desarrollarlo como a los 40. Entonces, en un abuso sexual, ¿qué pasa? Esa alma se fragmenta. ¿Entienden? Entonces hay una división. Entonces, ¿qué pasa? El alma fragmentada no es algo místico, que como que se corta el alma y se saca, sino que la mente, ¿cierto?, donde está nuestra alma, ¿cierto?, o es parte de nuestra alma, se esconde, se rechaza de la identidad, aunque tiene efecto en nuestra identidad, pero ahora inconsciente y subconsciente. Y esa área se quedó ahí. Y esa área la ocupan generalmente demonios. ¿Por qué? Porque la forma de ocuparlo es con obras carnales. De usar ese espacio. Por ejemplo, que yo les explicaba del síndrome de ¿cómo se llama? Estocolmo, ¿cierto? Que yo disfrazo lo que pasó. En mi mente esa área se escondió, ese abuso, y lo trato de hermosear para no vivir ese dolor. Y me termino enamorando de mi captor, por ejemplo, o del abusador, y decir si igual fue un amor verdadero, por ejemplo. Puede que yo diga fue un abuso, pero igual yo lo amé o la amé. ¿Ya? Segundo, puede pasar, por ejemplo, un rechazo, una personalidad de arrogancia, de soberbia, de temor, de introversión, o de una barrera de muy como guerrero, ¿cierto? Como siempre a la ofensiva, para evitar que me vuelva a pasar, ¿cierto? O puede ser múltiple de cosas, hermano. Nosotros no podemos encasillarla en ciertas cosas, pero lo que podemos ver en este caso de que Tamar, ¿cierto?, como consecuencia tuvo depresión, angustia, desdicha, locura, tristeza, deshonra. Se sentía sucia, perversa, se sentía sucia, usada. Y locura, porque salió corriendo así, rasgó sus vestidos, ¿cierto? Y salió corriendo, ¡ah!, gritando como una loca. Entonces, es una terrible maldición. Tercera maldición. ¿Cierto? En las Escrituras nos encontramos, por ejemplo, que cuando Dios habla sobre el abuso sexual, dice, si una mujer está en el campo y un varón se echare con ella y la forzó, y ella dio voces, pero como no había nadie, fue forzada, solo morirá el abusador. A ella no le harás nada, porque Dios justamente está hablando está hablando del tema de la fornicación. Por eso hace a ella no le harás nada, porque ya venía hablando de qué pasaba cuando un hombre y una mujer fornicaban, ¿cierto? Que los dos debían morir. Entonces dice, en este caso ella no morirá, porque como cuando alguien es asesinado, es este caso. Entonces hay una maldición de muerte. En ciertos casos podríamos nosotros verle que lo puede llevar al suicidio o a morir a su identidad, morir a sí mismo, etcétera, etcétera, o de violencia, de muerte, pero generalmente es como un reo de muerte, es como un muerto en vida. Pierde identidad y hay una maldición como si hubiese muerto. Así de grave es un abuso sexual. Cuarta maldición. Cuando hay un abuso sexual, lo que literalmente está haciendo el abusador a través de la sexualidad, que es lo más íntimo que está, y espero que no me malentiendan con esto, pero creacionalmente está muy
muy relacionado con nuestra identidad, la sexualidad. Y cuando hablo de sexualidad, no es mi decisión sexual, que es lo que nos intenta decir la ideología de género. Estoy hablando del sexo creacional que tenemos. Está muy ligada a nuestra identidad. ¿Amén? Entonces, nosotros nos encontramos de que esta maldición, ¿cierto? Se me fue se me fue la palabra. Entonces, esta cuarta maldición que les estaba, comentando, lo que hace el abusador es literalmente ofrecer un sacrificio cuando abusa de la persona. Porque la sexualidad es o el sexo, no el sexo como el coito, sino el sexo como el género. Solo hay dos géneros, hombre y mujer, ¿verdad? El sexo tiene una profunda relación con nuestra identidad, con la identidad del ser humano. Porque el varón y hembra reflejan la imagen de Dios. Así dice Génesis. Entonces, por eso de que la consagración demoníaca es tan profunda cuando es un abuso sexual o tiene que ver con lo sexual. Por eso que todo o en la mayoría de los casos, todo idolatría, consagración demoníaca, satánica, y nosotros nos encontramos en la misma Biblia que la idolatría se celebraba con perversiones sexuales. Los sacerdotes y las sacerdotisas eran prostitutas y prostitutos para consagrar, ¿cierto?, algún animal, alguna cosa, pero después venía el trato sexual. Entonces está derechamente ligada la adoración a demonios con la fornicación y más aún el abuso sexual, porque es un inocente que es entregado como una ofrenda. Entonces esa es la cuarta maldición, esa persona es entregada como una ofrenda. El abusador hizo el papel de un brujo, de un hechicero, y lo consagró a Satanás. Espíritu de fornicación, de lujuria, de rechazo, de depresión, de amargura, y un montón de cosas más, de desviaciones sexuales, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces tenemos esa maldición que también hay que romper y también hay que cortar. ¿Ya? Y la otra maldición que puede venir, una quinta maldición, es lo que pasa después del abuso. El rechazo que ocurre después del abuso. Por ejemplo, nosotros nos encontramos aquí con una mujer que fue abusada y se quedó desconsolada. Su padre se enteró y lo único que hizo fue enojarse. Lo que debería haber hecho David es haber indagado el asunto, haber tomado a Tamar, indagar lo que pasó, haber tomado su hijo Amnón y haber sido el primero en lanzar la piedra para lapidarlo. Eso debería haber hecho David. Y no lo hizo. Entonces, eso trae otra maldición, que no se me hizo justicia, no se me vindicó. Partiendo desde la familia, las reacciones de la familia, por ejemplo, yo estoy viendo una paciente con respecto al caso, en Monsalve, ¿cierto? Estoy viendo una paciente que tiene como 82 años y justamente ella estaba, el hijo estaba viendo, en la televisión y estaban dando, en la noticia, para variar, porque están todo el día hablando de eso. Entonces, ella me dice, pero es culpa de la chica, porque ¿quién la manda a salir con...? Entonces yo le dije, mire, desde afuera uno puede, opinar muchas cosas, pero no sabemos cómo es la cosa realmente. Créame que hay abusos sexuales donde se crea un ambiente de manipulación y de terror dentro de la persona, que la persona termina haciendo cosas que no haría en su cabal juicio si no estuviese en ese ambiente de manipulación. Y eso también es un abuso. Ah, sí, tiene razón. Entonces, nosotros vemos de que muchas veces esas reacciones se ven en la misma familia. Por no querer encarar una situación, por no querer confrontar un hermano, por no querer confrontar un tío, por no romper un matrimonio. Entonces, hay casos donde una madre, cuando ve de que pasa esto, incluso con el mismo padre, ¿cierto?, rompe el matrimonio y rompió el matrimonio. O sea, es terrible lo que pasó, pero no es culpa de la mamá que rompió el matrimonio, denunció al esposo por un abuso sexual. Entonces, la ruptura del matrimonio no es culpa de la mamá. Ella tomó la determinación que ella tenía que hacer. Denunciar al esposo, sacarlo de la casa para que no abuse más, ¿cierto? Y hacer todo lo que tenía que hacer.
¿cierto? Obviamente vienen consecuencias de la destrucción del matrimonio, que no está el papá con ellos, pero no es causa de la mamá. O de, ¿cómo se llama?, un abuelo que hace una denuncia, o ¿cómo se llama?, una abuela o un familiar. ¿Cierto? Usted fue, ¿cierto?, el que destruyó mi familia. No, no fui yo. Fue el que hizo el abuso. Ahí destruyó la familia, ahí destruyó el matrimonio, ahí destruyó la paternidad. Todo lo otro es una consecuencia. Es algo que tengo que hacer. Como por ejemplo, ¿cómo se llama?, con David. Entonces, nos encontramos con situaciones donde no querer romper un lazo familiar, no querer echarse, ¿cierto?, a toda la familia encima, ¿cierto? Mire, yo tuve que ministrar a una persona en el trabajo y la tuve que darle, ¿cierto?, un pequeño consejo, junto con una chica que estaba en el trabajo que era cristiana. Y Dios había puesto en mi corazón con una buena cristiana. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esta chica viene, ¿cierto?, a pedirme, ¿cómo se llama?, un permiso. Y yo le digo, bueno, voy a ver, ¿cierto?, para, ¿cómo se llama?, calzar los turnos. Y dentro de eso ella empieza a contarme, dice, mire, ¿sabe qué? Hay algo que yo, ¿cómo se llama?, no sé por qué siento confianza con usted como si fuese, ¿cómo se llama?, un papá. Y me cuenta lo que pasó. ¿Cierto? Que su hija había sido, ¿cómo se llama?, abusada, ¿cómo se llama?, había sido, ¿cómo se llama?, había sido, ¿cómo se llama?, abusada por su abuelo, y que ella había empezado las denuncias, que justamente, ¿cierto?, el permiso era para ir con la hija a un tratamiento, todo, ¿no? Entonces yo, cuando ella larga esta situación, le digo, mire, no es necesario que me revele su intimidad como jefe de las cosas que está pasando, ¿cierto? O no es necesario que me dé tanto ¿cómo se llama?, en detalle, ¿verdad?, para que no se exponga. Aún así, lo que usted me cuenta va a quedar entre tú y yo, o sea, entre usted y yo. Entonces ella me dice, no, pero es que siento, y larga. Entonces ahí yo llamo ¿cómo se llama?, esta chica. Le dije, mire, yo soy cristiano, todo lo demás, y llamo a esta chica y digo, oye, ¿sabes que yo sé que tú eres, ¿cómo se llama?, cristiana, ¿cierto?, y necesito que estés conmigo en esta situación para orar por esta muchacha. Entonces ella ahí oró por ella y todo lo demás. Entonces, lo que ella contaba era de que cuando ella se dio cuenta de lo que estaba pasando, porque vio ciertos indicios, ¿cierto?, en su hija, eh, y dijo, no, aquí algo está pasando. Llevó a su hija al médico, llevó a su hija, ¿cómo se llama?, al psicólogo, y terminaron descubriendo de que el abuelo estaba abusando de ella, no hasta el coito, pero sí había cometido por lo menos 2 o 3 veces, ¿cómo se llama?, un abuso con la niña, una niña de 4 o 5 años. Entonces, algo terrible, hermanos. Un familiar, una persona mayor que ya tiene 70 años, o sea, 60 años, no sé. Entonces, ella, cuando denunció, toda la familia, su abuela, sus padres la echaron de la casa con sus hijas, porque eran 2 hijas que tenía, o 3. La echaron de la casa y ella se tuvo que venir, ¿cómo se llama?, para Santiago, sin saber dónde llegar, con sus maletas y con sus 2, 3 hijas, ¿cierto?, en la mano. Siendo, ¿cierto?, una chica que tenía, no sé, 29 años, 30 años. Y que sus padres no la querían ver, y que todos los días la recriminaban y que la amenazaban, que qué está haciendo con el abuelo, que lo va a matar, y que si se muere es culpa de ella. Entonces, esa es una maldición, ¿cierto?, por la desprotección, por no ser vindicado, no vengado, vindicado. Porque quizás yo, como familiar, no tengo las herramientas para castigar al que cometió el abuso, pero sí tengo las herramientas para proteger a mi familiar que quizás fue abusado. Contenerlo, darle protección, hacer lo que debo hacer. Yo no tengo el poder de hacerle justicia, ¿cierto?, pero sí tengo el poder de proteger. Y esa mujer, como mamá, estuvo dispuesta a perder a toda su familia, ¿cierto?, y quedarse sin casa, sin nada, pero no permitir que su hija siguiera siendo abusada, y vindicar a su hija. Y así cubrió esa maldición. Pero nosotros vemos de que muchas veces los familiares hacen la vista gorda, hermano. Miren, una mamá que me diga que no se dio cuenta que su hija estaba siendo abusada por su padrastro, es mentira, hermano. Se dio cuenta, algo debe haber visto, e hizo la vista gorda.
quizás por sus propios traumas, por sus propias cosas que estaba pasando, pero como que uno dice, no. Y no es que andemos, ¿cómo se llama? Que no es que andemos, ¿cómo se llama? Con paranoia, ¿cierto? Viendo en todo un abuso, que si lo tocó, lo besó, que aquí, que lo tomó, que por qué lo tomó de aquí, no lo tomó de acá. No, no, hermanos. No podemos andar en temor. Pero sí no podemos hacer la vista gorda de muchas cosas que son obvias. Entonces, esa es una quinta maldición que viene sobre el abuso. Cuando no me hace vindicación mi familia, la justicia. Y aquí, desgraciadamente, el que tenía la justicia era su propio padre. Y en Israel era clara la ley. El abusador debía morir. O a lo mucho, casarse con ella y no haberla desechado. Porque esa mujer no se pudo casar nunca más. Por eso que ella dice, peor que el abuso que me hiciste es lo que me estás haciendo ahora. Porque si no lo hubiese recibido su hermano Absalón, hubiese terminado prostituyéndose para sobrevivir. Y David no hizo nada. Nada. Y nosotros sabemos lo que desencadenó eso, ¿cierto? Que Absalón vengara a su hermana y terminara matando a su hermano. Y en eso David tampoco hizo nada. Entonces, fue un error terrible y trajo una maldición y consecuencias terribles. Entonces, para terminar con el tema del área sexual, en Génesis 34, del 1 al 3, nos encontramos con un relato de Dina, la hija de ¿cómo se llama? Jacob. Sale al campo, ¿cierto? Y la ve un príncipe del pueblo donde estaban, ¿cierto? Y también se vio de que era muy linda, todo lo demás, y la forzó. Pero dice que cuando la forzó y la violó, ¿cierto? Después se ligó su alma a la de Dina, se enamoró y quiso hacer las cosas, entre comillas, bien, entre comillas, porque el abuso sexual no se corrige simplemente con que me caso con la persona. Acuérdense que es como haber matado a la persona. El abusador es como un reo de muerte, es como un asesino. ¿Amén? Entonces él dijo, ya voy a ir a pedir, ¿cierto? Y ya todos sabemos qué fue lo que pasó, ¿cierto? Que los hermanos hicieron venganza de su hermana y los mataron a todos. Entonces, pero dice de que se ligó el alma, y ahí hay una ligadura de alma malvada, que se produce en el abuso sexual y se produce también en la fornicación. Se producen ligaduras de alma. Hay gente que está embelesada con alguien simplemente por el sexo, por la lujuria, por la perversión. Y nos encontramos también con versículos bíblicos que ustedes los pueden ver después con más tiempo. Levítico 18, 6, 17, 20, 11 al 14, versículos 17 y 19, 21 del capítulo 20 de Levíticos, nos hablan del incesto. ¿Amén? El incesto, no solamente el abuso sexual, ¿cierto? Sino las relaciones incestuosas son penadas por Dios, ¿cierto? Y traen consecuencias. Pero el incesto es un trauma sexual. No solamente el tema de los abusos, sino es un trauma sexual porque Dios no creó al hombre para que viviera en relaciones incestuosas. Vamos a ver, Levítico 18. (18:6). Ningún varón se llegue a ninguna cercana de su carne para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Ya dijo todo el mandamiento ahí. Y lo desglosa, pero ya con esta frase ya dijo a ninguna cercana de su carne, ninguna parienta cercana. Hija de su padre, hija de su madre, o que tenga alguna relación con su padre y con su madre. ¿Ya? La desnudez de su padre o la desnudez de su madre, o sea, parentela de su papá o de su mamá, no descubrirá. Tu madre no descubrirá su desnudez. En este sentido podríamos decir parientes cercanos o de primer grado de la madre o del padre. ¿Ya? La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás en la desnudez de tu padre,
y aquí está hablando incluso de la madrastra. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, medias hermanas, nacida en casa o fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, no, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de tu mujer, de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. Amén. Y así hasta el 17 nos encontramos con esta lista de incestuosidad. Entonces, cuando hay relaciones incestuosas nos encontramos con maldiciones que abarcan lo natural, ¿cierto? Donde se estropea la genética humana. ¿Amén? Y algunas enfermedades que tienen que ver con temas genéticos son por causa de relaciones incestuosas. Retardos cognitivos muchas veces y otro tipo de enfermedades, ¿cierto? Que se dan en relaciones incestuosas. No es que todos los que tengan esas enfermedades es por causa de eso, pero algunas enfermedades o trastornos o síndromes se dan por causa de relaciones incestuosas o de hijos nacidos en el incesto. Y aquí hay algo importante, dice la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre es o desnudez tuya es. Es un daño, ¿cierto? Un daño más profundo espiritualmente, es una deshonra al padre, es como un abuso. Amén. Es como un abuso. Así que de todas estas cosas nos tenemos que arrepentir porque traen maldición. Aquí les voy a leer. Quiero buscar el versículo donde sale. Miren, en el versículo 11, 20:11. Y cualquiera que se echare con la mujer de su padre, estamos hablando de madrastra solamente, imagínense. La desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos, maldición de muerte. Vamos a ver hasta el 14. Y cualquiera que durmiere con su nuera, que incluso no hay relación sanguínea, con su nuera, ambos han de morir, hicieron confusión, su sangre será sobre ellos. Cualquiera que tuviera ayuntamiento con varón como con mujer, abominación hicieron, entre ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre, el homosexualismo. Y el que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza, quemarán en fuego a él y a ellas, porque no haya vileza entre vosotros. Amén. Y cualquiera que tuviere cópula con bestia, morirán. Estas son ya perversiones sexuales. Vamos a ver los otros versículos que tengo aquí anotado, el 17. Y cualquiera que tomare a su hermana, hija de su padre, o hija de su madre, medias hermanas, y viere su desnudez, y ella viere la suya, cosa es excretable, por tanto serán muertos a ojos de los hijos del pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Aquí vemos un respaldo bíblico de lo que debería haber hecho David. ¿Ya? Los otros versículos, 19 al 21. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre, tíos o tías, no descubrirás, por cuanto descubrió su parienta, su iniquidad llevarán. Y cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, ¿cierto? Aquí estamos hablando de tías políticas. La desnudez de su hermano, de su padre, descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano es suciedad. Cuñados, ¿cierto? La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Entonces vemos de que hay maldición de infertilidad y de muerte. ¿Cuánto más creen en una pariente cercana o en un pariente cercano? Y cuánto más se le suma a esa maldición si esta relación incestuosa es por un abuso. Amén. ¿Hay alguna duda o algún comentario cortito que tengan que hacer? Porque ya tenemos que ir terminando. De parte mía no. No, de parte mía no tampoco. Está todo claro. Amén. Bueno, es un tema delicado, es un tema complejo, ¿cierto? Y ojo, hoy día venía meditando esto en el auto. Muchas veces los abusos generalmente se dan en mujeres, pero también se dan en hombres. Y para el hombre, por ejemplo, es más difícil admitirlo y pedir ayuda, porque hay poca credibilidad. ¿Cómo un hombre va a ser, abusado? Puede ser, abusado por otro hombre o incluso por una mujer. Entonces uno dice, pero ¿cómo una mujer va a abusar de un hombre? Tendría que ser un niño. Pero tenemos que entender de que el abuso muchas veces parte de lo psicológico, de un ambiente de terror. Yo
en una, ¿cómo se llama? Oportunidad, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Alguien dijo, yo me siento culpable porque yo, ¿cierto? En esta relación que yo dejé que este hombre tuviese conmigo, dijo él, ¿cierto? Ya grande, porque era, ¿cierto? Un hombre, yo creo que yo fui el culpable. Entonces, ¿cómo se llama? Yo le dije, pero ¿habrías tenido una relación homosexual si no hubieses estado en esta manipulación o con otra persona o en otras circunstancias? No, nunca. Si nunca me han gustado los hombres, no me gustan ahora y no siento ninguno, pero entonces fue una manipulación. ¿Me entienden? Y fue aparentemente consensuado, aparentemente una relación, pero fue de manipulación. Y así pasa muchas veces. Amén, hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que abra nuestras conciencias para que nuestra sexualidad sea liberada, sea sanada. Podamos nosotros ser libres de toda contaminación demoníaca en nuestra identidad, en nuestra sexualidad, en nuestro ADN sexual, en nuestra identidad sexual, creacional, que es la única que hay, Señor. Señor, que tú puedas romper estas maldiciones. O sea, ciertamente tú puedes, Señor. Te ruego que rompas estas maldiciones sobre nuestras vidas, que sean cortadas en el nombre de Jesús, que podamos tener conciencia y renunciar a cada una de ellas. Perdonar al abusador, a la abusadora. Perdonar a nuestra familia que no nos cuidó, que no nos protegió. Perdonar a nuestras familias que no nos cubrieron, que no nos creyeron o que nos rechazaron o que rechazaron a nuestros padres o nuestras madres o quien nos haya defendido. A la sociedad por juzgarnos, por culparnos, a la justicia por no hacernos justicia, podamos perdonar. En este momento perdonamos en el nombre de Jesús a los abusadores, a padres, a familiares que no nos ayudaron, que no nos vindicaron, que no hicieron lo que tenían que hacer, en el nombre de Jesús. Perdonamos, Señor, y queremos ser libres de estos pecados sexuales. Nosotros rechazamos la culpa de haber sentido algún grado de satisfacción, dado que fue por el acto hormonal en sí mismo, en el nombre de Jesús. Rechazamos el abuso sexual como algo natural, como algo que hay que aceptar en el nombre de Jesús. Lo rechazamos en el nombre de Jesús de nuestra vida, de toda influencia que tiene sobre nuestra alma, sobre nuestro ser, sobre nuestro cuerpo, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestros futuros matrimonios, nuestros presentes matrimonios, nuestra forma de criar a nuestros hijos o de ver la vida, etc. En el nombre de Jesús, líbranos. Yo reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de abuso sexual, todo espíritu de homosexualismo, todo espíritu de perversión, de lujuria, de culpa, de depresión, de amargura. En el nombre de Jesús ordeno que salga, que se vaya, de rabia contenida en el nombre de Jesús de Nazaret, de desesperación, de culpabilidad por sentir deseos lujuriosos, deseos sexuales, por sentir perversiones sexuales después del abuso. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro que todos esos pecados son remitidos delante del trono de Dios y que son parte de la consagración demoníaca. Rompo toda consagración demoníaca a espíritus de lascivia, de fornicación, de contaminación demoníaca, de falsa profecía. En el nombre de Jesús, cancelo toda contaminación demoníaca a través del abuso, de la lujuria, de la manipulación. En el nombre de Jesús, a no volverse a Jehová. Rompo esas maldiciones, esas perversiones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que venga la bendición de Dios, que nuestra sexualidad, Señor, Dios Todopoderoso, sea restaurada, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Restaura, Señor, nuestra sexualidad. Sana nuestra sexualidad. Liberta nuestra alma fragmentada. Corta, Señor, todas las ligaduras de alma malvada que se han producido. El rechazo, el resentimiento, el odio, la locura en nuestra mente. La sensación de abandono, la sensación de rechazo, la sensación de impotencia. En el nombre de Jesús. Tú eres nuestra justicia. En el nombre de Jesús. Nosotros perdonamos a nuestros abusadores. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pedimos que nos libertes, en el nombre de Jesús. Llena nuestra sexualidad, nuestra identidad sexual real, Señor, de ser un verdadero hombre, de ser una verdadera mujer, a través del perdón, a través de tu amor, de tu misericordia, de tu victoria en la cruz, porque tú deshiciste toda maldición en nosotros. Te hiciste maldición para que las maldiciones fuesen abolidas, y despojaste a los principados y potestades,
y los exhibiste públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Te doy gracias, Señor, y bendigo a cada uno de mis hermanos. Instanos a ir rompiendo estas maldiciones, luchando, Señor, en el nombre de Jesús, confiando en tu restauración. Amén. Amén, amadas.